momento por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM. Escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Muy buenos días, les saludamos de parte del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA, en este nuevo episodio de Diálogos Ciudadanos. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con Osmar Gamboa, quien nos va a estar contando un poquito acerca del tema que escribió en su artículo. Este programa es en colaboración con Jóvenes por la Transparencia. Como ya saben, hemos venido trabajando con esta organización juvenil en relación a los artículos que escriben estos jóvenes, después les hacemos unas entrevistas y en este caso pues Osmar nos va a hablar acerca del artículo y como tal la temática que abordó en que es sobre el clientelismo político y la erosión de la democracia guatemalteca. Así que muchísimas gracias, Osmar, por aceptar la invitación. Hola Mariana, qué gusto poderte saludar y pues muchas gracias por el espacio. Perfecto. Vamos a empezar con algunas preguntas de contexto para que la audiencia pues pueda tener este panorama para poder ir abordando un poquito más acerca de lo que escribiste en tu artículo, ¿ok? Sí, con gusto. En tu artículo planteas que el clientelismo debilita la relación entre ciudadanía e instituciones. Pero para empezar, ¿qué nos puedes contar sobre qué es el clientelismo? Ok, el clientelismo desde un contexto político lo podemos tomar como la relación que puede tener la clase política y sus intereses particulares una vez ya en un puesto, en un puesto público como tal, ¿verdad? Principalmente en los puestos de elección popular. Perfecto. ¿Y cómo consideras que lo podríamos trasladar a esta lógica de las elecciones de segundo nivel que se están dando en este momento en Guatemala? Ok, claro, sí. Creo que actualmente en el clientelismo en las elecciones de segundo nivel se traduce en los intereses particulares que tienen los funcionarios que fueron elegidos mediante el voto popular, ahora mediante los cuales ellos pueden elegir. Recordemos que magistrados y algunos otros puestos de poder importantes que no se accede a ellos mediante la elección de la ciudadanía, sino mediante la elección de ciertos funcionarios, van a responder a ciertos intereses a cambio de financiación para campaña o a cambio de pago de favores o para poder dar ciertas facilidades que usualmente un ciudadano común no podría obtener, ¿verdad? Okay. ¿Y qué señales consideras que podría indicar que existen dinámicas clientelares dentro de un proceso como lo están siendo la elección de esos magistrados, de las cortes, del TCE y de la figura del fiscal general? Ok, creo que este es un aspecto común en todas estas dinámicas y es que siempre van a aparecer trabas para ciertos candidatos al momento de que estos se postulen. Lo podemos ver desde un aspecto electoral, en su momento con Suri Ríos o incluso con Telma Cabrera del MLP, incluso con Carlos Pineda. No se les dejó participar por X o Y motivo. Actualmente, con los procesos de fiscal general o de magistrados, se presentan tachas, objeciones o algunas aclaraciones sobre los perfiles de estos candidatos
Y desde ese momento, cuando tenemos ese factor común, podemos determinar de que hay cierta estructura detrás de todo esto que tiene ya mapeados o que tiene en la vista a ciertos personajes que pueden no llegar a responder a sus intereses. Y esto creo que evidencia claramente que hay una estructura de clientelismo político. Justo cuando mencionas este tipo de actores, digamos, que se involucran dentro de estas prácticas, ¿en qué medida consideras que esas negociaciones políticas entre actores institucionales pueden convertirse en prácticas clientelares cuando se trata de elecciones, digamos, por ejemplo? Ok, quizás dos escenarios muy puntuales con un magistrado de la Corte de Constitucionalidad y con el fiscal general. Yo puedo llegar con X funcionario de cierto poder y decirle, apóyame en mi candidatura para fiscal general, y yo a cambio te retiro ciertas investigaciones que están en curso. De igual manera con un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Él puede llegar y principalmente con el magistrado de Corte de Constitucionalidad, porque en cierta medida lo eligen diferentes organismos, ¿verdad? Entonces pueden llegar a presentarte a estos organismos y decir, mira, si me apoyas en mi candidatura, yo puedo apoyarte con votar ciertos amparos o simplemente abstenerme de votar. Creo que ahí es donde empieza esta estructura clientelar en el momento en el que se empiezan a dar ciertas facilidades u ofrecer ciertas facilidades para nosotros llegar al puesto. Perfecto, sí, justo, bueno, dentro del artículo mencionas acerca de una crisis de representación que pues está dando actualmente, bueno, que ya viene, digamos, de un par de años atrás y justo ahora con estas elecciones de segundo nivel, creo que ha estado más de boca en boca el hecho de que ahí existe esta falta de representación, por lo mismo que pues son autoridades que no son elegidas directamente, que hemos visto todo lo que ha pasado con las comisiones de postulación, el cuestionamiento de las personas que las integran. Entonces, ¿cómo consideras tú que afecta esto a las autoridades que son elegidas indirectamente por la ciudadanía? O sea, que no son elegidas por la ciudadanía, son que están como por esos procesos de las comisiones, ¿verdad? ¿Cómo consideras tú que afectaría? Mira, creo yo que son procesos que para el ciudadano común es muy difícil de entender y que incluso a personas que tienen cierto entendimiento del funcionamiento del Estado y su estructura, pues también puede llegar a ser complicado, ¿no? Desde mi perspectiva, considero que la falta de representatividad en este tipo de organismos se da en el momento en el que aparecen perfiles que la ciudadanía no considera idóneos. Nosotros podemos ver pues variedad de candidatos, no quisiera yo mencionar nombres realmente, pero cuando aparecen en el listado, automáticamente el ciudadano dice, esto está mal. Y creo que la principal señal en el cual la ciudadanía empieza a perder confianza en sus propias instituciones es precisamente en el momento en el que se presentan candidatos no idóneos y no solo se presentan, sino que los admiten. Entonces, ese es como otro nivel de socavamiento a nuestra confianza en estas instituciones. Perfecto. ¿Consideras tú que estas elecciones de segundo grado son más vulnerables a esas prácticas clientelares? ¿O consideras que están igual que las elecciones generales? O sea, ¿cuáles consideras tú que afectaría más? ¿O si están igual? ¿Por qué? Yo consideraría que están igual. ¿En qué sentido? Las dinámicas son distintas, pero creo que la desconfianza es la misma, ¿no? En el sentido electoral, nosotros empezamos a sentir esa desconfianza y deslegitimidad en el proceso, en el momento en el que no nos estamos sintiendo representados por realmente la oferta política que hay.
A diferencia de estas elecciones de segundo grado, no nos estamos sintiendo representados por la dinámica que están eligiendo o la metodología que están aplicando al momento de elegir a estas personas. Que, ojo, en ambos casos, el marco legal puede parecer que está impecable la elección, porque se siguen los pasos al pie de la letra. Claro que en estas de segundo grado pueden llegar a haber ciertos aspectos que te dejan pensativo, pero creo que todo se reduce a el perfil de la persona que se está postulando en ambos escenarios. Sí, justo esto me lleva a pensar en las comisiones de postulación, ¿verdad? Ahorita que ha habido un poquito más de noticias, ha habido un poco más de ruido, digamos, de la ciudadanía también queriendo informarse acerca de estos procesos de elecciones de segundo nivel. Han salido a luz diferentes actores que antes no se escuchaba tanto, por el Colegio de Abogados, que las universidades privadas, que el rectorado de la USAC. Entonces, ¿cómo consideras tú que esos actores, esos gremios profesionales, las universidades y esos actores políticos, qué papel juegan en esta reproducción de redes clientelares dentro de estos procesos? Okay. Interesante pregunta, porque creo que cuando nosotros hablamos de una red clientelar dentro de la clase política, hacemos un énfasis en que solamente existe dentro del Estado, pero realmente no es así. Una clase política puede estar en diferentes entidades no gubernamentales, entendiendo de que la política no solo se reduce a lo estatal, ¿verdad? Entonces, la relación que tienen todas estas entidades, en cierta forma también tienen un comportamiento político, y algunos miembros de estas entidades tienen un comportamiento particular. Y lo podemos ver en cómo cada uno de estos organismos eligieron, por ejemplo, un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. El proceso en el CAN, en el Colegio de Abogados, fue muy extenso y hubieron muchas trabas. Sin embargo, lograron llegar a posicionar a candidatos que dentro del ojo público son idóneos. No obstante, ocurrió completamente lo contrario. Por ejemplo, cuando vimos a los candidatos o la oferta que propuso la Corte Suprema de Justicia o la que propuso la Universidad de San Carlos. Y haciendo un análisis un poco más detallado de estas organizaciones, ni la Corte Suprema de Justicia ni la Universidad de San Carlos están pasando por su mejor momento de aceptación pública. Entonces, ahí podemos ver una fuerte influencia de una red clientelar que aprovecha el acceso a estas entidades y a las posiciones de poder que tienen dentro de las mismas para poder ejercer la suficiente coerción y colocar a personajes afines a sus intereses. Perfecto. Y siguiendo justo con eso que mencionabas de estos personajes que ahorita se ha ido, digamos, conociendo un poco más de las personas que están dentro de los puestos, que están, por ejemplo, dentro de las elecciones, dentro de las ternas, y que como tú mencionabas, ¿verdad? O sea, la ciudadanía no se está sintiendo representada, no solamente por la forma. Bueno, siento que ha habido como dos críticas, tanto a las personas que están postulando como al sistema como tal, de que cómo realmente la ciudadanía se puede ver representada en un sistema que es indirecto, ¿verdad? Es de elecciones indirectas. Entonces, a partir de esto, ¿cómo consideras tú que esas prácticas clientelares o esta crítica al propio sistema de elecciones afecta o impacta en la perspectiva que tiene, la opinión que tiene la ciudadanía sobre la independencia de esas instituciones? ¿Consideras tú que realmente hay mucha duda al respecto? ¿Hay un apoyo o cómo ves el escenario? Bueno, creo que
Es una pregunta muy, muy subjetiva, ¿verdad? Y creo que eso parte mucho en qué posicionamiento político tenga cada persona. Yo considero que actualmente no hay una independencia real de poderes, porque en cierto aspecto hay personajes en el legislativo que responden a personajes del sistema judicial y viceversa, y que incluso el ejecutivo responde a ciertos intereses de estos dos sistemas. Eh, entonces, realmente no hay una independencia de poderes, porque incluso si llegamos a pensar en ciertas decisiones que quiere tomar el ejecutivo, hay cierta presión del lado del sistema judicial y luego nos vamos al legislativo. Entonces, considero yo que realmente no tenemos una independencia de poderes, y eso nos merma en la confianza de la opinión pública y también en la democracia en general, porque un ciudadano va a pensar, si estas personas son las que se mantienen dentro de estos organismos, no importa quién elija yo. Cuando me toque a mí elegir a un funcionario por elección popular, no importa quién elija yo. Es más, no sé si mi voto realmente vaya a contar para esto, porque lo que se traduce años después, cuando llegamos a elecciones de medio término, empezamos a ver cómo estas estructuras clientelales que lograron permanecer una elección popular más, vienen y empiezan a reforzar su red, que en algún momento se vio debilitada. Lo vimos en las últimas elecciones, que quizás teníamos cierto nivel de esperanza, cierto nivel de confianza en la nueva administración, en que de alguna forma las prácticas, si bien no iban a acabar, iban a disminuir, íbamos a ver una nueva dinámica democrática y sobre todo de Estado de Derecho, que es algo que Guatemala le duele muchísimo. No obstante, pues no fue así. Pueden haber muchos factores que podríamos indagar y ahondar, pero esto lo único que hizo fue volver a socavar la poca confianza que se tenía en el sistema político, una confianza que se había construido paso a paso en las elecciones del 2023, cuando democráticamente se eligió a alguien, y que no importa quién elijas en este momento, pues siempre van a ganar estas estructuras por el poder que ellos poseen, ¿verdad? Perfecto. Y hablando también un poquito más acerca del propio sistema, ¿existen mecanismos institucionales actuales que ayuden a limitar esas prácticas o no? Bueno, en teoría sí, sí las hay, pero tenemos un problema también ahí. Y es que estas instituciones que se encargan de velar por proteger los intereses del pueblo, de la ciudadanía, de encargarse que los procesos sigan un margen, o un marco legal apropiado, son dirigidas y o controladas por personas que responden a los intereses particulares. Un ejemplo que pues es más coyuntural que aplicaba al tema en general, lo podemos ver con la elección del rector de la Universidad de San Carlos. Los procesos a elección de cada cuerpo electoral, tanto afines como opositores, se llevaron a cabo con normalidad. ¿Qué hizo el Consejo Superior Universitario? Pues quizás se empezó a poner trabas de que no eran legítimos, etcétera, etcétera. Y para finalizar el proceso, a pesar de que se habían llevado a cabo elecciones en la mayoría de los cuerpos electorales de oposición, al final el Consejo Superior Universitario no acreditó a esos cuerpos electorales y por ende no pudieron votar. Entonces, este es un ejemplo de que las organizaciones que deberían de regular los procesos de elección no sirven de nada si al mismo tiempo también se encuentran cooptadas por esa misma estructura clientelar. Y bueno, última pregunta antes de irnos al corte comercial y para que terminemos como de comprender
estas dinámicas de clientelismo, de lo que, bueno, en tu artículo mencionabas, igual las estructuras como tal que hemos venido hablando. ¿Qué riesgos implica que estas decisiones estratégicas a nivel Estado, como lo son, digamos, el sistema de justicia, ahorita con la elección de la Corte, la persecución penal, con el Ministerio Público y todo lo que es el tema de las elecciones con el Tribunal Supremo Electoral que se están disputando en este momento en las elecciones de segundo nivel, sean definidas bajo estas dinámicas clientelares? ¿Qué efectos tiene? ¿Cuál es como lo malo, digamos, de que estas dinámicas pues rijan estas decisiones políticas a nivel gubernamental? Primero es de que fracturan el Estado de Derecho. ¿En qué sentido? Creo que ya nadie en algún punto, ya sea organización o sociedad civil, va a tomar en cuenta resoluciones de la Corte Suprema de Justicia o resoluciones, amparos de la Corte de Constitucionalidad, porque yo como ciudadano no me voy a sentir en la necesidad de respetar órdenes o de seguir órdenes de organizaciones que nadie respeta a nivel estatal o a nivel político. Eso traducido a nivel gubernamental se fricciona el Estado de Derecho y al mismo tiempo se fricciona la democracia en general en el país, no solo la de elección popular, sino también la indirecta. Perfecto. Vamos a irnos al corte y al regresar vamos a seguir dialogando un poquito más sobre lo que mencionas en tu artículo y también un poquito más acerca de el riesgo de este tipo de prácticas para la democracia en el país. Continuamos con el programa de Diálogos Ciudadanos del día de hoy, desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. Agradecemos a quienes nos están sintonizando en este capítulo en el cual estamos dialogando con Osmar acerca de estas prácticas, de estas redes clientelares que se dan actualmente, bueno, que se están presenciando con mayor notoriedad en el país y también cómo estas se han relacionado tanto con las elecciones de segundo grado que están aconteciendo en ese momento, como también con el estado de la democracia como tal en Guatemala. En tu artículo, Osmar, mencionas que la baja participación ciudadana refleja una crisis de legitimidad democrática. ¿Cómo ha evolucionado esta tendencia en Guatemala en los últimos años? Ok. Esta pregunta creo que la podemos evidenciar o le podemos dar una respuesta más clara viendo el recorrido de partidos políticos que se han presentado a elecciones durante todos estos años, y podemos decir desde el inicio de la era democrática en el 86 hasta hoy en día. Han surgido no solo numerosos partidos, sino que al mismo tiempo desaparecen y aparecen nuevos. Esto primero ocasiona que no haya una continuidad de línea política o de agenda política de los partidos, porque pues no tienen una existencia continua, sino que su uso es principalmente para una elección. De hecho, si hacemos una vista hacia el pasado, son muy pocos partidos que duran más de 2 elecciones. Yo creo que solo la Unidad Nacional de la Esperanza es un partido que se mantiene al lado de WINAC y que son principalmente partidos de, bueno, WINAC de izquierda, la UNE realmente desconozco su afinidad hoy en día, y ese es otro problema. Los partidos políticos existen, pero no tienen una identidad. Creo yo que el Tribunal Supremo Electoral te exige ciertos lineamientos. Dentro de esos lineamientos es: necesito tu visión, tu misión, necesito tus ideales políticos, pero realmente es muy distinto lo que tienen en papel a lo que tienen en su línea de acción. Y perdón que redunde tanto con la UNE, van a decir que voto por ellos, pero
Por ejemplo, en el 2008, cuando fueron las elecciones y salió ganador Álvaro Colón, la línea de la UNE era un poco más socialdemócrata, un poco más de estado de bienestar, ayudas sociales, programas sociales, y hubo un giro en su narrativa durante las últimas elecciones a una línea más conservadora, a una línea más proteccionista. ¿Puede deberse a el otro candidato? Tal vez. No podían haber dos candidatos de un mismo espectro o posicionados en un mismo espectro en la contienda. Entonces alguien tenía que cambiar, ¿verdad? Entonces, resumiendo, creo que vemos esta ilegitimidad traducida no solo en la existencia de los partidos políticos, sino también lo fugaces que son en su existencia, así como la falta de una agenda política. También, perdón que me extienda ahí, pero también tiene que ver mucho el tema de la formación. Es muy raro ver que hayan partidos políticos que previo a las elecciones o durante las elecciones tengan ciertas reuniones con sus allegados, con sus simpatizantes, para darles a conocer de mayor profundidad sus ideas, y no solo sus ideas, sino también cierta parte de la teoría política. Considero yo que actualmente no hay ningún partido que lo haga. He visto que hay como partidos que van en esa línea de formación para volverse formalmente un partido político, que sí lo están haciendo. Y eso me parece muy bien, porque el hecho de que tengas ese acercamiento con el ciudadano, explicarle cómo funciona el Estado, explicarle cómo son tus ideas y explicarle cómo las querés ejecutar, te da legitimidad. ¿En qué sentido? Yo veo un candidato que me explica lo que quiere hacer y yo estoy de acuerdo con sus ideas y encima me las explica. Si yo pudiera votar 2 veces por él, yo voto por él. Lamentablemente no funciona así la política guatemalteca. Igual, hablando acerca de la institucionalidad, ¿consideras que la desconfianza en las instituciones ha aumentado o ha disminuido? Bueno, sabemos que la aprobación de los gobiernos es muy volátil. Hemos visto que, pues, justo cuando son pues, las elecciones en primer año, pues se da el alegría, se les da ahí la confianza o ahí el voto de confianza y vamos a ver qué sale. Y pues aumenta, ¿verdad? Pero ya durante pues, el transcurso del gobierno, pues la desconfianza o la aprobación del gobierno disminuye. Pero institucionalmente hablando, que pues tendría que ser, las instituciones sabemos que tendrían que ser ajenas al cambio constante de gobierno central, sino que las instituciones pues tenían que ser más a nivel estatal y más hablando de instituciones en una democracia. ¿Consideras que esta desconfianza en las instituciones ha aumentado, ha disminuido, o cuáles podrían ser los factores que han puesto a esta institucionalidad guatemalteca en debilitamiento? Ok, la desconfianza ha crecido muchísimo. ¿Cuándo empezó a crecer esta desconfianza? Primero que nada, creo que con los cambios en el Ministerio Público en la década pasada. La llegada de la CICIG, el retiro de la CICIG, la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público, y cómo empezó a moverse una cierta agenda de interés particular dentro de ese organismo, y cómo estructuraban investigaciones a ciertas personas que podrían parecerles incómodas. Creo que ahí empezó un cierto debilitamiento de la confianza de la opinión pública hacia estos organismos, e incluso me atrevo a decir que este desgaste que sufren todos los organismos, porque no hay ninguno que se salve, ninguno. Todos estos organismos sufren un desgaste asíncrono. ¿En qué sentido? Cuando nosotros tenemos las elecciones generales, tenemos un cierto decantamiento, como lo mencionabas. Esa es como esa etapa de luna de miel que tenemos con el gobierno, y no me atrevería a decir que no sucede con un único gobierno, suceden con todos. El primer año o los primeros meses al menos es como, sí, yo confío en este gobierno, porque es el voto de confianza, ¿no? Luego vienen las elecciones de segundo grado o de término medio, y ahí ya llevas una cierta desaprobación con el gobierno ejecutivo.
con la administración actual. Decís, no, yo no confío en este gobierno porque no me gusta su actuar. Y vienen a rematarte con el actuar de los organismos que se someten a elecciones de segundo grado. Y a mí en lo personal, no hemos terminado la elección de todos los organismos que tendrían cambios este año, pero yo creo que el más importante viene ahorita en mayo, que es el cambio de fiscal general en el Ministerio Público. Y considero yo que si bien tenemos una confianza muy mermada, tenemos un descontento muy grande, no solo con la administración actual, sino con el Estado en general. El hecho de que vaya a haber un cambio de fiscal en el Ministerio Público puede darnos un cierto nivel de esperanza, porque estamos a la espera de que se retire a la persona que ha estado protegiendo esta red clientelar, esta red de intereses particulares en la política, que ha evitado que se hayan dado avances sustanciales para la sociedad en materia de iniciativas de ley, en materia de programas sociales, de políticas públicas, o incluso con tu propia libertad de expresión. Y eso lo pueden decir muy fácilmente estudiantes de la Universidad de San Carlos que fueron señalados en su momento, ¿verdad? Perfecto. Igual ya dialogamos un poquito acerca de cuáles son como las implicaciones de que esas prácticas clientelares tienen en la institucionalidad, pero ¿cuáles consideras tú que tienen, qué factores influyen o qué efectos tienen estas prácticas en la cultura democrática de la población? Ok, creo que aquí ya podríamos hablar de un poquito de datos y vamos a utilizar datos del artículo. En las últimas elecciones, en la primera vuelta se tuvo una participación del 60% del padrón electoral. Actualmente se tienen o están empadronados 9 millones de guatemaltecos. En la segunda vuelta, esta participación se redujo a un 45.1%, o sea, un 15% menos, que estamos hablando de más o menos unos 6 millones de personas, no menos, porque si fue el 60, fueron más o menos entre 6.5 millones, y si lo reducimos al 45, estamos hablando de 4 millones y medio. Aunado a eso, estamos hablando de que tenemos un porcentaje de participación electoral bajísimo en la región. Para el Tribunal Supremo Electoral es un hito, porque anteriormente era menos. Y decir, no, el 60% es una fiesta democrática y cívica, y es cierto, porque yo creo que el tener la posibilidad de poder elegir a tus gobernantes es un gran privilegio que no todos los países lo tienen, y que en Guatemala en cierto aspecto se sigue manteniendo. Ahora bien, estas prácticas que nosotros hemos podido ver a lo largo de los años, incluso hoy en día con las dinámicas de la elección de segundo grado, ocasionan esa desconfianza en la política. Hay una perspectiva general de la ciudadanía en que la política es sucia, que es impura, y que por ningún motivo alguien se debería de involucrar en la misma. Y ese mismo pensamiento generalizado nos hace pensar en ¿por qué voy a votar? Si no importa quién elija, el resultado va a ser el mismo. Algo muy parecido a lo que estábamos platicando hace algunos minutos, ¿no? Y ese pensamiento se ve impactado en estas cifras. Porque de 9 millones de guatemaltecos, votó menos de la mitad para la segunda vuelta. Y eso va muy de la mano de lo que hablaba de la representación y la legitimidad de un gobernante. Creo que un guatemalteco que votó por él, por el presidente actual, votó por casi los 20 millones de guatemaltecos que hay. Entonces, las prácticas que actualmente se dan en el Estado y organismos políticos ocasionan ese rechazo
de la población hacia la política y al mismo tiempo, como resultado final, se ve en un abstencionismo en el momento de realizar un voto. ¿Y cómo consideras que esto, además de impactar, digamos, en la cultura democrática que tenemos, que las personas, digamos, que, por ejemplo, ya están convencidas de que ir a votar es un deber ciudadano? O sea, tenemos como este tipo de personas que ya saben, que están anuentes, que quieren hacerlo y pues se van viendo ahí de que decepcionadas, ¿verdad?, a ver ese tipo de sistema. Pero ¿cómo crees tú que también puede impactar en esas personas que por las que el tribunal quiere crear ciudadanía, digamos, o sea, que quieren como meterse ese chip ciudadano? ¿Cómo crees que eso también podría afectar a esas personas que aún no están convencidas, que aún no les interesa, digamos, participar, no les interesa la política, ni enterarse, ni informarse, ni nada? Bueno, yo creo que no puede haber un resultado peor del que ya tenemos. ¿Y por qué te lo digo? Porque un cientista social debe conocer su entorno, debe conocer cuál es el sentimiento de las personas en relación a la política, principalmente si esa es tu especialización, ¿verdad? Y creo yo que no puedo encontrar una apatía más grande que la que hay actualmente. Y la vi desde las últimas elecciones y creo que sigue siendo igual. Solo que antes decían, a este no lo conozco, que es el presidente actual, y ahora pues que ya lo conocen, dicen, no, pues yo ya no quiero votar, no me quiero empadronar, no quiero actualizar mis datos en el Tribunal Supremo Electoral, o voy porque me obligan, pero voto nulo, porque no me interesa, no conozco a nadie de los que están. Y eso también es un reflejo de cómo manejan las campañas ciertos candidatos, ¿verdad? Entonces, creo que actualmente no puede haber un peor resultado que el que ya tenemos. Quizás en un futuro escenario veamos el punto en el que ya nadie quiera votar. Pero ese es un problema también, porque si nadie quiere votar, otros van a elegir por nosotros. Y esa ha sido una de las premisas o consignas de ciertas organizaciones en las últimas elecciones, que es como tenemos que votar, porque aparte que es nuestra obligación cívica, es nuestro derecho y no podemos dejar que otras personas dictaminen quiénes son los que van a llevar la batuta estatal durante los próximos 4 años. Perfecto. Y justo, bueno, retomando un punto que dialogamos ya acerca, por ejemplo, de cómo es que estos partidos políticos, el sistema de partidos políticos como tal en el país funciona y ha favorecido, digamos, estas redes clientelares. ¿Cuál consideras tú que podría ser como alguna reforma que se necesitaría para que realmente las personas se sientan más afines a esos partidos políticos, crean en el sistema de partidos políticos? ¿Qué debería cambiar? Ok, creo que esta es de las preguntas más difíciles que me has hecho, porque esto va muy de la mano no solo con reformas internas a la ley de partidos políticos, sino también va muy de la mano a la dinámica que van a tener los partidos políticos con la ciudadanía. Primero, considero yo de que debería haber un cierto límite de propuestas o de ofertas políticas traducido en partidos políticos. Para mí es muy difícil elegir a alguien cuando en mi boleta de presidenciales tengo más de 30 partidos. Y esto no solo es para una elección presidencial, te hablo de elecciones de municipalidades y de diputados. Es muy difícil. Yo optaría más por tener un cierto límite de oferta política. No te diría que vamos a tener un sistema bipartidista como Estados Unidos, porque creo que estamos muy lejos de eso. Podemos tener un sistema multipartidista. Sin embargo, me gustaría que hubiera un cierto proceso en cuanto a la utilización de los partidos políticos como vehículos electorales. ¿Y cómo se ve esto? Pues hemos visto candidatos que
la elección pasada se tiró por el partido rojo y esta elección se tiró por el partido azul y puede ser que en la próxima se tire por el partido verde. Claro, que por mí no habría ningún problema si en algún punto cambias de un partido político porque tus ideales, por tus posiciones o porque tus intereses cambiaron. Todos cambiamos. Pero estos partidos que el candidato dejó de lado, al rato desaparecen. Y desaparecen no del plano electoral, sino que desaparecen en general. Ya no hay una continuidad. Y va muy ligado a lo que veníamos platicando hace algunos minutos. Al no haber una continuidad de agenda política en los partidos, las personas no se sienten identificadas con estos. Y va a sonar un poco controversial, pero la clase política es un reflejo de la sociedad guatemalteca. Y si bien nosotros podemos ver de que en un meeting hay 2,000 personas acompañando con la camisa puesta del partido político, realmente están ahí por un interés particular. Incluso hay personas profesionales, académicos, letrados, que apoyan a diferentes personajes políticos por un beneficio particular. Entonces, yo considero que primero deberían haber profundas reformas a la ley de partidos políticos, a la ley electoral y de partidos políticos, que limite la participación de partidos. Primero, que limite también o que endurezca la metodología de creación de un partido y obligarlos a seguir una cierta agenda política de formación para sus simpatizantes. ¿Y esto en qué beneficiaría a la población? Pues yo como persona voy a tener la libertad de poder ir a X o Y partido a recibir algún tipo de formación política y ya yo como ciudadano puedo decidir cuál es la que mejor se acopla a mi persona y posterior votar por ese partido. Pero esa formación que ellos me van a dar no solo me va a servir para conocer sus ideas, sino también para conocer la política. Y para mí es muy importante que todos los ciudadanos, si bien no seamos eruditos de la política, seamos conscientes de las decisiones que podemos tomar como ciudadanos y que puede tomar el Estado en decisión política, porque la política es cotidiana, aunque no lo veamos así, ¿verdad? Perfecto, Osmar. Es que bastante contenido el que nos has venido a hablar con tu artículo. Siento que abordas como bastantes temas que si bien son actuales, también podemos señalarlos con sus hechos históricos, con hechos de hace, ¿qué? 4 o 3 años. Entonces, que da como esa continuidad, ¿verdad? Ya para ir terminando, ¿qué papel consideras tú que puede jugar la sociedad civil para contrarrestar el clientelismo político? Ok. Pregunta muy ligada a la anterior. Considero yo que si los partidos políticos no van a tomar el rol de formación, corresponde a las personas que tienen formación profesional o académica en esos aspectos. Creo yo que acá en Guatemala no hay muchos tanques de pensamiento, los think tanks, como les llaman. No tenemos mucho de eso, son muy pocos. Pero estos tanques de pensamiento nos pueden ayudar no solo a cambiar una perspectiva de la población, sino al mismo tiempo ayudarles en su formación política. Y ojo, no hablo yo de adoctrinar ni de darles solo una perspectiva, sino formarlos íntegramente en la política. Que sepan que la política, más allá de ser formalismos y de palabras rimbombantes, que son lenguajes muy técnicos y que no logro escuchar, no logro entender, una disculpa ahí, es algo que forma parte de nosotros y de nuestra cotidianidad, de nuestras decisiones, de nuestro entorno. Y creo yo que deberían de haber más entidades como los tanques de pensamiento. Las universidades deberían de tener una cierta apertura a poder
a poder dar formación de este tipo, sobre todo para que la población entienda de que si bien no van a formar parte de la política, su presencia es importante para que se pueda hacer política. La visión actualmente de la política guatemalteca para la sociedad es muy preocupante, pero considero yo que este es un trabajo colectivo y que si bien no va a haber un rol del Estado, que tampoco sería lo ideal por el tema de los adoctrinamientos o de posicionamientos, puede haber un trabajo de sociedad civil que nos ayude a ser conscientes de la importancia de formar a las personas para participar en la política y no precisamente en un cargo de elección popular, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Osmar, por tu artículo, que también les recordamos a la audiencia que en el flyer de la publicidad pueden encontrar un QR en el cual pueden escanear y los dirige al artículo de Osmar para que lo puedan leer. Entonces, muchísimas gracias también por aceptar la invitación a esta entrevista y también a Jóvenes por la Transparencia, gracias por siempre el apoyo, ¿verdad? Si tienes algo más que decir, palabras de despedida, te dejo ahí. Gracias. Agradecerte a ti, a Ciprevica y también a Jóvenes por la Transparencia por este espacio. Siempre muy agradecido por tomar en cuenta mis aportes y sigamos haciendo academia. Perfecto, muchísimas gracias y los vemos en el siguiente jueves para nuevamente el programa de Diálogos Ciudadanos de Ciprevica.